Muy bien, aquí estamos. Muy buenas tardes, días o noches, dependiendo de dónde me estén viendo. Espero que estén muy bien y esta voy a presentar el video sobre las tribus de América. Entonces, aquí vamos. Primero aquí está la presentación. Aquí estamos. Esta es la presentación. Aquí vamos a poner y aquí estamos. Bueno, aquí está. Los pueblos que habitaron América del Norte hace 10.000 años, varias tribus nómadas llegaron al continente americano. Estos tipos de paleoindios pasaron por Siberia, bueno, de Siberia pasaron al noroeste americano, coincidiendo con el derretimiento de los glaciares de Canadá y Alaska. Alaska. Todo esto pasó y voy a mencionarles ahora las tribus, o como vienen siendo las áreas de los amerindios. Entonces vamos a empezar porque según Whistler, la variabilidad causada por los diferentes lenguas y migraciones de todos de estos indios que pasaron de Canadá, Alaska y Groenlandia, que estaban en sus costas, dio varias tribus. Por ejemplo, esta que es de la costa ártica, son conocidos como inuits. Estos eran pescadores y también cazadores de focas y de caribúes. Estos se basaban en la unidad familiar. Eran bastante religiosos y políticos. Los siguientes serían la área cultural de la costa noroeste. Estos se especializaban en recolectar bayas, eran cazadores y eran reconocidos por su gran uso de la madera en canoas y en sus viviendas y también en tótems. Estos, como dice, se conocieron como Ayadas y Caguaquiuls. Por último, tenemos a la área sudoeste, por así decirlo. Estos habitaron en las grandes planicies áridas. Las grandes planicies áridas eran reconocidos por su construcción en adobe y piedra. También fueron llamados apaches y yumas y etcétera. Todos aquí presentados son dos de los muchas tribus que estos fueron. Aquí vamos a ver el área intermontañosa. El área intermontañosa, la primera es el área cultural de las llanuras y de las praderas. Y de las praderas. Esos eran grupos con un modo mixto entre agrícola y cazador y ocupaban campamentos estacionarios. O sea, su siguiente característica era conocida como el tipi. Algunos de estos tribus se los conoció como los comanches o wichitas y etcétera. Y etcétera. Aquí tenemos a los segundos que son los de las áreas de los bosques nororientales. Estos eran representados por grupos de la lengua angoquina y iroquíes. Eran, por así decirlo, de un modo de vida muy mixto, eran entre recolectores y cazadores, o eran entre recolectores y cazadores, y estos recolectaban maíz, se organizaban en clanes o bandas, practicaban la guerra para resolver derechos sobre su territorio. Estos hacían muchas referencias a ciertas cosas, tanto el maíz, el trueno y los puntos cardinales. Se los conoció como hurones y también moguacs. Los últimos son del área suroeste y su fundamento económico fue el maíz. Sus sociedades eran complejas a nivel de religión y sociopolítica y en la guerra era una actividad que realizaba para su rango social y ceremonia. Estos eran conocidos como los Cherokees y Seminoles. Estos, por así decirlo, fueron los que Whistler puso en sus diferentes áreas. Ahora ya vamos con lo que nos compete más al centro, con lo primero que son, o el primer tema, por así decirlo, que son la construcción de los estados de la nación.
Ok, los estados de la nación se puede explicar como la lucha de años y décadas que se empieza entre los pueblos latinoamericanos y algunas potencias de Europa. Esto se empezó con la Guerra de los Siete Años, o también nombrada la guerra entre Francia y los nativos americanos. Y no solo eso, sino que Francia e Inglaterra, desde 1756 hasta 1800, hasta 1783, se llenan de conflictos, reuniones y tratados, muchos tratados para ver cómo se repartían este territorio. Aquí podemos ver algunas. Y esta fue la etapa en la cual se forma la Confederación de los Estados Unidos. Así que sí, esta empieza en el 1689 y termina en 1815. Esas son las disputas entre Francia e Inglaterra. Ok, se hizo el Tratado de Versalles, donde se firma que, que estos territorios, los 13 territorios, eran conocidos independientes. O sea, Inglaterra reconoce a esas 13 colonias estadounidenses como independientes. El 4 de julio de 1776 ya se declara como tal el acta de independencia. Entonces, ahí ya está. Entonces, esta nueva nación, por así decirlo, seguirá el ejemplo de las naciones europeas en el aspecto de territorios latinoamericanos. Entonces, lo que dicen los acuerdos o los tratados siguientes es que los nativoamericanos cederían o renunciarían de cierta forma sus terrenos a esto nuevo. Entonces, solo pudiendo reclamarlos de dos formas, negociando o la guerra entre las dos partes. Se reducieron las tierras de los nativos y se vendieron los sobrantes a familias no nativas. Se les privó de sus tierras y el desarrollo del país solo hizo imposible el desarrollo de la antigua vida de los nativos, causando en esto cambios intensos en todo esto. Y también intentos fallidos de integración a este cierto ahora grupo de latinoamericanos a lo que vendría siendo a esta nueva nación. El proceso en este proceso se eliminó mucha cultura y mucha tradición de los pueblos y tribus latinoamericanas. Es una definición sobre cómo se construyó, esta fue como la definición de cómo se construyeron los estados de la nación, por así decirlo. Bueno, entonces, esto fue la construcción de los estados de la nación. Ahora vamos con el siguiente tema, que serían los Kawakute y otras etnias de la costa noroeste norteamericana. Estos caballos se caracterizaban por hablar la lengua Wakazan de la costa noroeste del Pacífico. Se dividen en grupos como los Aislas, Owelihalas, etc. Eran pueblos pescadores y las demás fuentes eran secundarias. Este pueblo era principalmente pescadores. Sus otras fuentes eran más secundarias. Aquí tenemos algunas cosas como su organización social. Su organización social que se separaban en cada tribu y cada tribu poseía, por así decirlo, tenía un numaín. Los numaín son familias que abarcan grupos de hogares y parientes cercanos de los que se casaran dentro de este mismo grupo. En la cabeza del numaín estaba el jefe principal, aunque también había jefes menores, pues eso era más por título. La esposa del jefe también, como puedo ver, o la mujer del jefe contaba con una posición definida, la cual esta tenía. Y así tenemos en religión. Entonces, para ellos, las cosas tienen como un lado asombroso y sobrenatural. Entonces, durante su vida diaria, esta tribu les dirigía plegarias y rezos. Y también había alguien especializado en hacer los contactos, que estos eran los chamanes. Esto no simplemente hacían el contacto entre lo sobrenatural y el mundo de ellos. También se encargaba de otras cosas, como
como hacer predicciones o influenciar en el futuro de ciertos eventos que pasarían. También estos pueblos creían en la hechicería que existía para ellos y era usada para obtener deseos o algo que quisieran. Por un ejemplo, la usaban para obtener el amor de alguien. También vamos con la cosmología. La cosmología, mitología y la vida ceremonial de ellos. En cuestión de mitología y cosmología, existían para ellos varios mundos. Estos mundos eran el mundo cielo, el mundo mortal, el mundo de la tierra bajo el mar y el mundo de los fantasmas. Estos tenían varias historias de creaciones. Estos pueblos consideraban que la gente original apareció en la tierra y que estos se fueron transformando en personas y se quitaban sus máscaras de animales que poseían cada uno. Cada, cada Numain poseía una de estas máscaras con la que se identificaba cada uno. Un ejemplo puede ser la ballena, el lobo, el oso o el cuervo. También tienen ceremonias de invierno que se realizaban por cuestiones religiosas, con danzas, cantos, ritos y el Tetsaka, que así era como se le puede llamar a esta ceremonia. Esta era más de índole social, con, como con valiosos bienes para ser heredados. Estos fueron, por así decirlo, como la mitología y cosmología de los cubanos. Ahora vamos a ver el siguiente tema, por así decirlo, el tercer tema, que son los Inuits. Entonces, estos eran los Inuits. Los Inuits tienen su área geográfica, cultural situada alrededor del Polo Norte y su límite, por así decirlo, es el círculo polar ártico. Hoy en día tocarían territorios con Dinamarca, Canadá y Estados Unidos, etcétera, por así decirlo. Estos también tenían paisajes, como lo podemos ver acá, como la taiga, la tundra y el glaciar. Esto es como donde se ubicaban los inuits y su modo de vida. Ahora vamos a el modo de los inuits desde un ámbito más social. Entonces, los inuits, la unidad social fundamental era el establecimiento que involucraba grupos de familias emparentadas exogámicas que ocupaban un hábitat sobre el cual estaban distribuidas durante diferentes momentos del año. Cada uno poseía sus propios senderos para cazar y pescar. Tenemos que la mujer podía llegar a tener pocos hijos y también la mortalidad dentro de la mortalidad masculina era bastante alta por los peligros que podían llegar a presentar, habiendo un gran número de viudas. Además, esto ayudaba a que pues, su número de individuos era limitante debido a los factores naturales, por así decirlo, de la muerte y migración y todo esto. Entonces vamos con lo siguiente. Vamos con el modo de subsistencia. El modo de subsistencia. El modo de subsistencia de los inuits es que estos eran grupos tanto cazadores, recolectores y pescadores nómadas. Se desplazaban de un lugar a otro a lo largo de las costas árticas o en las tierras interiores. Aquí hay dos, por así decirlo, dos modos. Durante el invierno, ellos cazaban focas. Era una de las actividades principales de estos. Pues ya que estos aprovechaban al máximo al animal y los, los satisfacía. Y en la primavera también seguían cazando las focas, pero utilizaban otras tácticas diferentes. Por así decirlo, utilizaban el kayak y el arpón, por ejemplo. Y también durante la primavera, los inuit cazaban a caribúes. Esto era una actividad más grupal, a los cuales llevaban a los animales a un río y ahí mismo los podían emboscar. Estas eran como las dos formas, porque eran tanto cazadores, recolectores y pescadores, de cómo era su modo de subsistencia, un modo de vida y cómo estos llegaron a estar ahí. Ahora, vamos con la siguiente. La siguiente, por así decirlo, aquí tenemos la mujer iroquesa o el papel que la mujer iroquesa desarrolla. ¿Y qué es la mujer iroquesa o qué son los iroqueses?
Bueno, primero los iroqueses son tribus pertenecientes a la familia lingüística, son, son tribus pertenecientes a una familia lingüística que tienen como principal o la principal curiosidad que su linaje es el materno. Esto le dan bastante importancia a los linajes maternos y a la mujer. Como consecuencia, la mujer iroquesa desarrolla una gran importancia en los varios roles y esferas de influencia, sobrepasando lo doméstico y entrando a discusiones teóricas y posiciones económicas, de ya económicas. Los roles de género y acciones relacionadas con el poder también se les puede atribuir a la mujer iroquesa. Todo esto tiene que ver con, o se puede relacionar con el mito de la creación iroquesa, que este mito es muy importante para ellos y este sería como el mito de la mujer en el cielo, que esta trata de ser cómo explica que la tierra, por así decirlo, los iroqueses y los animales fueron creados para, por así decirlo, su dios, la diosa de ellos, como el padre de esta se los regala. Entonces, todo esto gira a la importancia que llega a ser la figura femenina para esto, la mujer y lo que hace, que esto, que toda la creación fue para ella y que por eso es importante. Entonces, entonces todo esto de la variedad del mito y la mujer que refleja en el mito como la tierra creada para ella, esto ya le da más importancia a la mujer, al linaje de la mujer y lo que es. No, y también también mientras los hombres pasaban gran tiempo fuera por las guerras, la mujer iroquesa también desarrollaba papeles importantes. Esta también puede desarrollar papeles en la economía y en la distribución de alimentos. Y estas también velaban por las decisiones que se puedan tomar en las guerras. Todo lo que hemos estado viendo, es como define cuál es el papel de estas sociedades, que son sociedades matriarcales, por así decirlo. Esta fue la importancia de la mujer iroquesa. Entonces vamos a seguir con el otro tema que aquí está, sería el tema de los Blackfeet o de las tribus Blackfeet y las demás tribus. Ok, los Blackfeet son grupos de la lengua algonquina pues, de la región de las praderas hacia el 1800, desde el norte de los grandes lagos que ocuparon territorios actuales del sur de Alberta y el norte de Montana. En esos tiempos pasados se pueden dividir hasta en tres, por así decirlo, en tres partes estos Blackfeet. Estos aquí están, se pueden dividir en los Blackfeet, que estaban desde el río Battle hasta el Red River, los Blood, que estaban desde el río Red Deer hasta el Belly, y los Piegan, que estos se puede considerar que estaban desde el sur de Blood hasta el río de Yellowstone. Los Blackfeet eran expertos cazadores de bisontes, nómadas, que comían la carne del animal y lo puedan llegar a aprovechar. Lo aprovechaban mucho. Todo esto, o sea, en la subsistencia, las actividades de subsistencia y la sociopolítica de estos. Ok, estos, como ya dije anteriormente, eran nómadas, expertos cazadores del bisonte, y se aprovechaban tanto de la carne del animal como su piel para el abrigo y vivienda. Pero no solo eso, también, también podían usar la cola para cuerdas del arco y los cuernos eran utilizados como armas y herramientas. Su actividad de subsistencia integró a otros animales como antílopes, osos, ciervos y alces. También se especializaban en comerciar con la carne seca y todo esto. Entonces, aquí tienen a los cosos. Estos también les daban más importancias, por ejemplo, como a sus tipis, que esto eran como su vivienda. Estos creían que los protegían de males y enfermedades y su decoración merecía prestar atención, así como la confección era ya parte de la mujer. Todo esto y lo siguiente lo podremos ver acá aquí está, la trayectoria y vida de estos niños.
con la trayectoria de vida y relaciones intergeneracionales de los Blackfeet. Aquí está. Esto se caracteriza por un modo de vida, pues más de una. Bueno, entonces aquí está. A lo largo del tiempo, el comercio con los europeos trajo discrepancias entre los jefes, entre que algunos accedían a la posición y otros que no accedían a esta posición. Estos comerciaban y los europeos les traían caballos y estos empezaron a utilizar a estos, lo cual los hizo incrementar en ciertos aspectos. También los trueques que hacían con estos para obtener más fuego y así poder seguir cazando. Ok, todo esto llegó hasta cierto punto, porque en el siglo XIX, sucesos como enfrentamientos con el ejército, enfermedades introducidas por los europeos, el exterminio del búfalo y reglas contra la caza y estos y más causaron que a la hora de transmitir conocimientos de generaciones se vieran atrasados, lo cual causó, causó pérdida de estos, por así decirlo. La destrucción de las jefaturas y también la suspensión de prácticas religiosas hizo que todo esto se fuera, se les fuera muy difícil seguir con todas sus tradiciones. Una de las, bueno, vamos con el último tema, si aquí está, vamos con el último tema que serían, o presentados como los Hopis y pueblos del suroeste de América del Norte. Aquí está la presentación y vamos a iniciar con la ubicación, por así decirlo, o las características de su modo de subsistencia, por así decirlo, ¿verdad? Por así decirlo. Entonces vamos a seguir. Estos están ubicados en la región sudoeste de América del Norte, hoy conocida como Arizona. ¿Ok? Estos tenían relación o llegaron a estar muy relacionados en la antigüedad con Mesoamérica o algunas regiones de esta. Y algunos de estos pueblos se terminaron adaptando o terminaron adaptando ciertos comportamientos de esta región de Mesoamérica, lo cual terminó dando como como una transformación en sus costumbres. Ahora eran mayormente agrícolas y todo esto es que se adaptaron. Entonces, esto también generó que cómo se adaptaron a ser agrícolas en un territorio como Arizona, que puede llegar a ser poco apto. Todo esto terminó haciendo que coexistía con tradiciones agrícolas y cazadoras y recolectoras, todo esto, ¿verdad? Entonces, su práctica agrícola se basaba más que todo en, en dos zonas muy favorables. La primera es el centro de los valles, que recibe un escurrimiento de aguas naturales que vienen desde las tierras más altas y las mesetas, que acaban formando áreas naturalmente inundadas, pero que eran muy útiles para la siembra, para la agricultura. Y también la otra zona, que eran unas franjas de tierra situadas en la base de mesas, que recibían aguas de manantiales que estaban a la par. Y estos manantiales, pues, eran generados por la filtración subterránea de aguas que afloraban con facilidad en el exterior. Por ejemplo, aquí esta es el medio modo como subsistían. Bueno, esto fue como, más o menos como los Hopis se llegaron a vivir y todo esto. Vamos ya con un agradecimiento. Gracias por ver esta presentación. Me siento muy agradecido con su atención y por su tiempo. Antes de terminar, vamos con una conclusión, con la conclusión ya para terminar con esto. Ok, aquí podemos ver que con lo aprendido, con lo que hemos aprendido, hoy visto, podemos decir con gratificación que la gran cantidad de lecciones valiosas, como los pueblos originarios americanos tuvieron que enseñar, pues cómo estos sufrieron, cómo estos
A lo largo de toda su historia tuvieron dificultades con estos colonos, o por así decirlo, bueno, por así decirlo, colonos europeos llegaron a imponer costumbres y religiones, eh, llegó a dificultarles demasiado todo esto, pero se mantuvieron firmes hasta tiempos actuales. Hay varias regiones donde hay todo esto. Entonces, yo aplicaré lo aprendido de cara en un futuro a la hora de enseñar, lo haré de forma consciente y respetable, haciendo como los pueblos americanos originales tuvieron que adaptarse al paso de las eras, desde su llegada hasta la actualidad. Espero que les haya gustado. Buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo de dónde me esté viendo o de dónde me estén viendo. Eh, Les deseo lindas tardes y lindas noches. Muchas gracias por ver esto y creo que puedo decir adiós. Chao.